Bienvenidos a otro capítulo de Hablando con Propiedad Intelectual. El día de hoy platicando con Cristina Casas, que nos hizo favor de visitarnos para platicar un poco acerca del artículo que nos hizo favor de compartir para nuestro libro de Fronteras de la Propiedad Industrial. Y esta es la portada por si alguien quiere verla para poderlo adquirir. Muy reciente. Muy reciente. El lanzamiento lo tenemos en la Neon para principios del año que entra y va a ser una presentación con muchas sorpresas. Pero, Cris, muchas gracias. En el capítulo anterior estuvimos platicando un poco de la gastronomía y cómo toca la frontera de la propiedad industrial específicamente para el tema de invenciones y un poquito de derechos de autor al final. La idea era platicar de signos distintivos en este segundo capítulo, pero se coló el chisme. Claro, sí, y más los temas de litigio, ¿no? Mencionamos brevemente competencias legal en el programa anterior, pero hay un caso muy interesante que escribes en el libro, que es el caso de Thermomix, ¿no? Que sucedió en España. Entonces, ¿por qué nos platicas un poquito de qué pasó con el caso de Thermomix? Bueno, ya sabéis que hoy día en las cocinas también están los famosos robots de cocina que nos ayudan a todos a cocinar más rápido. Se supone que casero, te dicen exactamente los pasos a seguir, los productos, los ingredientes, el tiempo, el modelado. Y ¡pling! Magia. Y aparece las lentejas, el pastel que quieras hacer, ¿no? Entonces, el más famoso, más conocido de toda la vida es una empresa alemana que se llama Vorwerk, con su robot de cocina, que la marca es Thermomix y que está formado por diferentes patentes. Entonces, digamos que fue el primero que estaba en el mercado y ha ido sufriendo evoluciones. Recuerdo que las abuelitas tenían uno que iba con una rueda. El siguiente tenía unos números, el último ya es una pantalla táctil, que te sale la receta en la propia pantalla, ya no es un libro como antiguamente. Entonces, digamos que con esa base han ido incluyendo nuevas patentes y ha ido evolucionando. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos una cadena de supermercados también alemana, que se llama Lidl, y que sacó un robot de cocina que le puso a más, creo que era Monsieur Ning. Digamos que era otro robot de cocina para ayudarnos a cocinar. Y Thermomix los demandó, alegando que la reivindicación que afectaba a las aspas para girar y cortar dentro del vaso, sabes que tienen una base con la pantalla, un vaso, vas introduciendo en el vaso, luego programas. Entonces, las aspas van a una velocidad determinada, con un programa, con una temperatura. Y entonces decían que el sistema de aspas a la hora de cortar y el pesado, porque la pantalla te va poniendo 100 gramos de harina, 95, bueno, un poquito más, ¿no? Te lo va pesando a la vez, pues que les estaba infringiendo su propia patente. Entonces les demandaron, fue un juzgado de lo mercantil de Barcelona. En primera instancia, el juez resolvió que efectivamente el robot de cocina de Lidl estaba infringiendo ese sistema a la hora de cortar, de girar y de pesar, que era idéntico, a pesar de que el vaso de Lidl tenía un agujero. Que diréis, ¿y por qué me está diciendo eso del agujero, no? Bien, es decir, que no había solo que extraer la tapa, sino que tenía el típico agujerito en medio de la licuadora. Podía exactamente verter lo que fuera necesario. Entonces, inmediatamente con esa sentencia, Lidl tuvo que retirar del mercado, fue muy impactante cuando perdieron, porque tuvieron que retirar del mercado todos los robots de cocina que había a la venta y todas las campañas que hacían. Igual que Vorwerk, su sistema de venta, el de Thermomix, es que comerciales que son amas de casa van haciendo representaciones a sus amigas, conocidas. Las fiestas de Thermomix. En su casa, exactamente, y se la venden. La forma de vender de Lidl eran sus supermercados, pero solo determinados días al año. Lo anunciaban y decían, del 1 al 3 de enero sale nuestro robot de cocina.
puedes adquirirlo 24 horas antes online o esos 3 días en persona en nuestro supermercado. Y había tortas y desaparecían. La verdad es que, claro, como generaba toda esa expectación. Y habrá sido más económico, me imagino. Más económico, exactamente. Bueno, pues entonces fue muy revolucionario. Por tanto, la primera medida con la sentencia fue retirar todos los robots de cocina. Por supuesto, tenían que indemnizar, pero la indemnización se quedó suspendida porque recurrieron. En el recurso, lo que se resolvió fue a favor precisamente de Lidl, porque el juez lo que determinó fue que ese agujerito que tenía el vaso les permitía incluir determinados ingredientes en cualquier momento en el que se estaba en funcionamiento, con lo cual esa era una función diferente al hecho de que tuviera también la forma de partir los ingredientes y pesarlos. Entonces, esa fue la diferencia. Técnicamente, esa es la forma coloquial de explicarlo. Técnicamente, digamos que Thermomix tenía 2 circuitos separados, uno para hacer la mezcla y otro para el pesado, y el de Lidl los tenía unidos. Es la materia añadida, ¿no? Exactamente, exactamente. Digamos que el juez resolvió que la patente original de Thermomix no se había detallado que se podía incluir otro tipo de producto, de ingrediente que se iba midiendo. Y en el de Lidl tampoco, pero como tenía el agujerito, se daba por entendido que se podía hacer. Con lo cual, esa pequeña diferencia hizo que no solo se permitiera la patente de Lidl, sino que se anulara parte de la patente de Thermomix en la que se estaban separando esos 2 circuitos cuando en realidad estaban juntos. Es decir, la función de esos 2 circuitos era la misma: meter los ingredientes en cualquier momento y hacer la función de partirlos y trocearlos. O sea que... Pero fue 100% un tema de patentes. Fue O sea, el 100% concepto como tal no es susceptible de protección. Este concepto en donde hay un dispositivo que te ayude a hacer la preparación desde la mañana y dejarlo ahí, y ya para cuando llegas en la tarde ya abres tu plato y... Es que la puedes programar también, Claro. puedes dejarlo Sí, y a la 1 lo haces. No, y ensucias las ollas para que cuando lleguen los invitados vean que cocinaste toda la tarde. Pero el concepto como tal no es susceptible de protección, sino lo que subyace, ¿no? Es como, ahorita me vino a la mente el tema de las freidoras estas... Air fryers, ¿no? Las air fryers, ajá. O sea, el concepto del air fryer no es susceptible de protección, lo que protege, ¿sabes? Y por eso tienes de tantas marcas, ¿no? Y las reivindicaciones específicas. Claro, es que yo creo que ese es lo importante, ese es el detalle que muchas veces el inventor no le da la suficiente importancia cuando los ingenieros de patente están redactando su memoria, y son las reivindicaciones. Es que tienen que estar muy bien redactadas y explicadas, porque si no puede ocurrir lo que le ha pasado a Thermomix, pero a Thermomix es porque es un caso famoso, pero pasa también a un nivel más de calle, porque me preguntan mucho, claro, tú es que me pones el ejemplo de McDonald's, ¿no? Bueno, pero es que también pasa a nivel de calle con marcas y con patentes. Y con patentes no solo por el requisito de novedad, sino también porque no se pueden añadir. Sí, lo que pusiste se acabó, ahí. Exactamente, y que yo sé que es difícil, bueno, todos lo sabemos, porque cuando por la novedad tenemos que registrar la patente, desarrollarla, describirla, y a lo mejor el producto... El prototipo final no sale hasta 1 año, 2 años, 3 años. Y diferentes, además. Y ha evolucionado un poco. Pero claro, si ha evolucionado un poco, esa parte de evolución tenemos que saber que no está protegida en nuestra patente. Podemos hacer otra o dejarla ahí, ¿no? Un poco a dominio público. Sí, que es una patente de producto como tal. En el programa pasado hablamos de las recetas de cocina, es patente de proceso. De procedimientos. Y aquí es un tipo diferente de la patente, pero como dices, poniendo mucha atención en el tema de las reivindicaciones, ¿no? Sí, sí. Ahora, quizá también valdría la pena platicar de cómo las características del entorno donde surge un determinado producto gastronómico inciden también, ¿no?, en la calidad, y cómo podemos proteger eso a través de indicaciones geográficas, denominaciones de origen, y que al final del día a mí me parece que estas 2 figuras, indicaciones y denominaciones, sirven para proteger también al consumidor del engaño, ¿no? Sí. Un poco y se conecta con la competencia desleal, ¿no?
Sí, en España tenemos muchas denominaciones de origen, por ejemplo, en el sector del vino y en la propia ley de marcas, una de las protecciones absolutas, tanto en la ley de marcas como en el reglamento europeo, es que no te dejan registrar una marca que ponga denominación de origen Rioja si el vino no está inscrito en la denominación de origen Rioja y en su consejo regulador, ¿no? Entonces, digamos que tienen una doble protección, están muy vinculadas también con las marcas y tienen esa doble protección. Las denominaciones de origen al final de lo que tratan es, bueno, que en México también tenéis, de proteger no solo un producto, sino todas las características, como bien has comentado, Marce, de cómo ese producto se cultiva, se desarrolla hasta llegar a ser un vino en este caso. Es decir, tiene que ser en una zona determinada, en una geografía, donde hay unas características de humedades, de climatológicas, el tipo de uva, en este caso también es importante. Entonces, al final, todos los vinos diferentes que se van creando en esa denominación de origen tienen una base común, que al final lo que le da al consumidor es garantía. Y la relevancia que tienen en Europa las indicaciones geográficas, ¿no? Sí, tan es así que en el Tratado de Libre Comercio del Telecuem con México, Un elemento fundamental. y en el caso, por ejemplo, de AB y esta denominación de origen de Budweiser, o en el caso del queso tipo manchego también, ¿no? Que también fue, creo que las herramientas de negociación de la Unión Europea que México tuvo que adaptar la legislación para poder firmar este Tratado de Libre Comercio. Claro, que también todos los productos que son, o sea, producto quiero decir no líquido, sino que al final elaborado, no procesado como tal, no cocinado, pero sí elaborado, también se puede proteger como indicación geográfica. Pues tenemos, por ejemplo, la del queso payollo, que es un queso muy determinado, que viene de un tipo de cabra, con una fermentación. Entonces, independientemente de el resultado final, hay una colectividad que está garantizando que ese producto sigue todas esas condiciones. O el queso manchego, ¿no? Recientemente leía un artículo sobre eso porque el queso manchego en México el queso tipo manchego lo identificamos como el queso fundible. Y en España... No, es una aberración. Exactamente. No, en España el queso manchego es pues un queso, no te digo de bola, pero así redondo y... Pero es seco, ¿no? Sí, es semicurado. No es curado, esto es muy fuerte, pero es semicurado y lo vamos... Pero es que en España no solemos comer mucho queso. Claro, es que aquí con las quesadillas, los bolletes, en Estados Unidos con las hamburguesas, pero en España el queso líquido no. Lo que se toma es de aperitivo, a ver, chacina, jamón, chorizo, tal, y queso. Pero de un tipo u otro, pero queso curado, ¿no? Si no te imaginas haciendo un sándwich con queso derretido. No, bueno, se llama el bikini, ¿no? Que es o el mixto, jamón york y queso, pero ya. O sea, nadie va a comer a casa de alguien y va a un restaurante y se pide algo con queso derretido. Es como que los niños en la merienda, ¿vale? Para que lo entendamos. Aquí yo creo que se usa muchísimo más. Sí, el queso manchego, el queso tipo manchego mexicano, ¿no? Exacto. Ahora, que este fue un tema también porque existían inclusive registros de marca mexicanas para denominaciones que correspondían a indicaciones geográficas en realidad, y entonces ahí entrabas en un conflicto de derechos adquiridos, ¿no? Porque, a ver, todo esto es de la última negociación del Telecuem, mientras que había registros que iban al 80, al 70, y de alguna manera la autoridad lo que ha hecho, creo yo, es regularlos y tratar de orillar a los titulares a ya no usar, pero no tanto por un tema de marcas como de protección al consumidor. Entonces, los están obligando a etiquetar de manera diferente, ya no pueden usar manchego como tal, tienes que ponerle tipo manchego y el tipo en una tipografía bien, porque luego era, ¿no?, así tipo y manchego así enorme, y todavía vas al supermercado y todavía encuentras algunas. Sí, pero recuerdo la primera vez que fui al supermercado en México, había una maquetas. Sí, así, de plástico ponía queso manchego, y yo lo veía y eran láminas que se fundían, y digo yo, qué raro, ¿no? Esto no es manchego, es de La Mancha, pero bueno, luego ya lo entendí, pero sí que al principio causa confusión, digamos. Exactamente, que es el problema, ¿no? La confusión. Y hace rato que hablabas de vinos también, hay un dato curioso que mencionas, que es la marca más vieja en España es de un vino, ¿no? Sí. Oloroso Realengo, ¿no? Sí, efectivamente. La verdad es que en España esa en concreto es de vino, pero las más antiguas son todas de vino. Y suelen ser españolas y luego algunas nacionales dentro de la Unión Europea. Antiquísimas, hay muchísima tradición. Y el vino es una industria que desde
el siglo XIX, principios del siglo XIX, se etiquetaba y se embotellaba. Y era económico, te quiero decir, porque el vino en España hay tantas bodegas que es muy habitual que en casa alguien se sirva un vaso de vino. Pero pues de todas las tipologías que tenemos. Has dicho oloroso, tenemos manzanilla, seco, jerez, tinto, blanco, rosado, igual que aquí, ¿no? Pero se consume mucho el vino a nivel coloquial, quiero decir, de reuniones y también para cocinar. Cocinamos mucho con vino para darle saborcito. Es decir, hacemos unos espaguetis con salsa de tomate, en el tomate echamos un poquito de vino blanco. Ah, ok. Así para darle un saborcito. Hacemos carne guisada con patata, un poquito de vino oloroso. Nada, una cosita así que se evapora, ¿no? Pero sí, la verdad es que son las más antiguas. A mí me encantan las bodegas. Es una experiencia. Cuando entras ya te viene el olor, las botas, la historia. Y bueno, ahora están teniendo el problema de la prueba de uso. ¿Por qué? Porque en España y en Europa no tenemos la prueba de uso como requisito para demostrarlo, igual que en México y en Estados Unidos, la DIU, ¿no? Pero sí cuando una marca tiene más de 5 años y presentamos acciones, una oposición, por ejemplo, que es lo más habitual, de regreso te no cuestionan. puedes pedir prueba de uso. Y claro, estas marcas tan antiguas que lo que tienen registrada es la etiqueta con la letra en cursiva y algunas que se registraron con todo lo que pone en la etiqueta. Embotellado en 1900, no sé qué, 33% de no sé cuánto, bodega de... Claro, tantísima información que hoy día no, hoy día se registra la marca y ya está. Entonces, claro, digamos que ahí estamos teniendo un problema para poder demostrar el uso, porque hoy día, cómo se representa gráficamente la marca, no es exactamente igual que a lo mejor hace un siglo o hace 2. Ahora, en España no existe esta figura de los elementos no reservables, justamente para ponerle etiqueta y decir todo esto contenido, que vaya. Que va. Antiguamente existía el disclaimer en España y la Unión Europea. Podíamos decir, y reivindicamos derechos de esta parte. Contenido neto, ajá. Pero ya no existe. Con el último reglamento y la anterior ley de marca española que se ha tenido que ir armonizando, ya lo quitaron. Entonces ya no podemos hacerlo. Y justamente ahora que hemos mirado al tema de marcas, que creo que no es algo que habíamos tocado antes, los signos distintivos, me llama mucho la atención que en el libro pones como ejemplo el interior de un restaurante, ¿no? Pero bajo la figura de una patente, si no mal recuerdo. De derecho de autor. De derecho de autor, correcto. De derecho de autor, sí, porque al final yo creo que lo hemos vivido todos con la revolución de las franquicias. Uh-huh. Que entramos en una cadena de franquicias de hamburguesas y sabes quién es aquí o en China, y tú sabes quién es. Ves la marca, ves el mismo mobiliario, ves la misma carta. Es cierto que algunos productos no, por diferentes restricciones, pero no voy a decir que te sientes como en casa, pero sabes que ahí vas a encontrar un producto a un precio determinado. Y lo que habla mucho de las experiencias sensoriales, que en marketing se habla mucho, ¿no? La marca, al final, nosotros hacemos la parte jurídica, pero todo el branding aporta los valores y las experiencias. Y toda la decoración hoy día forma parte de esa identidad de marca, que claro, no se puede proteger como marca. Entonces la forma de hacerlo es como un derecho de autor, explicando cómo va quedando toda esa decoración, y luego se pasa al manual de franquicia. Es decir, todos los franquiciados tienen que seguir el manual de franquicia, donde se les autoriza como licenciatario al uso de la marca, pero la obligación de usarla de una determinada forma, igual que la decoración, igual que la forma de atender. No sé si os habéis fijado que entráis en un restaurante de franquicia y lo primero que van a hacer es daros el menú y decir, un momento, tiempo máximo de espera, 2 minutos, que es lo que está regulado en el manual de franquicia. Luego te sientan, un tiempo máximo de espera, luego las bebidas. Todo eso está perfectamente regulado y forma parte del derecho de autor, de esa creatividad que tiene el empresario, ¿no? Y tiene un poquito lo que platicábamos en el capítulo de restaurantes, de cómo en este restaurante de pozole tienen, o sea, perfectamente diseñado para que entre meseros se entiendan de si ya te tomaron códigos, ¿no? Sí, de si ya te tomaron la orden de bebidas, el salero va de este lado, pero si ya te tomaron la de comida, te mueven el servite, o sea, pero yo cuando fui me pareció muy extraño. Hasta le preguntéle que ya me tienes mareado, y le pregunté al mesero y dije, oiga, ¿por qué me anda moviendo todo? Y me explicó, no, es que el salero acá quiere decir esto, o sea, es parte de la franquicia. Sí. Es su identidad de marca, nos puede gustar más, gustar menos, pero al final ayuda a identificarlo y al patrimonio, ¿no?, intelectual de ese empresario, de esa marca. Pero ahorita que hablabas de protegerlo vía derechos de autor,
¿qué hay de, por ejemplo, protegerlo como imagen comercial? Nosotros relevante. Nosotros en México, y ahí sí son casos reales, nosotros hemos obtenido registros para la imagen comercial de restaurantes como tal, digo, no hablemos de tiendas y demás, pero... Sí, y también de productos, ¿no? O sea, hablamos de restaurantes, pero también puede ser la imagen... La imagen de la lata, exacto, el empaque como tal, pero la imagen del establecimiento como tal, se ha podido obtener el registro de imagen comercial, el trade dress, tal cual. En España, ¿no? Nosotros en Europa o en España, como lo hacemos es marca mixta, tridimensional o ya derecho de autor. Lo que es cómo queda todo realmente, al final es muy difícil demostrar que tiene distintividad suficiente, capacidad distintiva del artículo 4 de la Ley de Marcas, como para que se dote de un derecho de exclusividad sobre el mismo. Sí, nosotros lo que hemos hecho es que le quitamos todos los elementos nominativos, porque luego el infractor no invade propiamente las palabras, sino que es la los apariencia, elementos operativos. Y en los productos es muy común que es como la imagen general del producto y que es real. O sea, tú vas al supermercado, traes prisa y pescas pues el envase anaranjado que ya conoces, llegas a tu casa y ay, no era este detergente, era otro, ¿no? Claro. Sí, lo que es la marca mixta con el logotipo o la tridimensional, sí que la hacemos, pero cuando son varios elementos en un lugar, esa parte es muy difícil de obtener el registro, ¿no? Ya. Sí, que bueno, nosotros tenemos la imagen comercial desde tiempos recientes, ¿no? 8 años más o menos. De 2018, ¿no? De la Exactamente. reforma a la otrora ley de la propiedad industrial. Justamente, ¿no? Como inspirar al trader que antes no teníamos, ¿no? Y bueno, también hablando de signos distintivos, todas las clases, ¿no? Donde se puede proteger una marca. En diseños industriales, que no sé si lo platicamos en el capítulo anterior, pues tenemos la clasificación de Locarno, ¿no? Y en el caso de NISA para marcas, pues bueno, también hay muchas clases involucradas para ciertos, en temas gastronómicos, ¿no? Sí, muchísimas. La verdad es que desde todos los instrumentos que tenemos para cocinar, como cuberterías, mantelerías, hay muchísimos productos que están íntimamente vinculados en el sector de la gastronomía, pero también servicios, es decir, porque toda la parte de formativa de la clase 41, la cultura, el entretenimiento o lo que hablamos de la marca personal de los propios chefs, que hoy día son marca personal, ellos se registran porque al final ellos están operando en el tráfico mercantil, no son unas personas naturales o físicas que estén simplemente interactuando en su negocio, sino que al final ellos son parte de la marca, independientemente que el restaurante tenga también su marca, ¿no? Entonces, todo eso la verdad es que da una protección muy amplia, incluso en redes sociales a la hora de compartir en comunidades virtuales conocimientos, que antes estaba en la 45, desde el año pasado se ha enfocado en la 42, y la verdad es que es muy relevante y nosotros, más allá de la clase 25, que es el uniforme o que vendes las camisetas o este merchant, yo creo que el servicio también está muy vinculado dentro de la gastronomía. No, y además, o sea, te puedes ir a clases inclusive tan variadas como la 35 para el tema de los programas de fidelidad, ¿no? Que muchas cadenas de restaurante hoy en día también utilizan esos mecanismos para atraer y conservar a los consumidores. Hemos platicado muchos de estas cajas en donde a los niños les regalan algún juguete junto con el producto, ¿no? Pues también ahí tienes hasta un clase 28 para juguetes. Exacto. O sea, sí, la verdad es que el mundo de la gastronomía tiene una variedad de figuras que puedes proteger vía... Sí, con protección acumulada, porque no hemos tocado el tema de secretos industriales, pero qué tan común es en España. Tal vez ya hablamos de la receta como proceso, patentes, pero ¿en qué momento decides si probablemente irte en lugar de una patente a un secreto industrial? Bueno, como comentamos en el anterior capítulo, a la hora de ver qué protección y qué figura jurídica puede ser más potente para un empresario, siempre intentamos que sea una patente o un modelo de utilidad, porque el derecho, la exclusividad es mucho más fuerte, pero tiene que cumplir con los requisitos. Al final, el secreto es un contrato privado que sí que ayuda muchísimo no solo hacia afuera, sino también dentro, con los propios trabajadores, ¿no?, que están manipulando y usando todo ese know-how. Entonces nosotros lo dejamos como que en el último escalón, porque al final no hay una forma de publicar. Es más, yo tengo este derecho, exactamente, yo tengo este derecho y está protegido. Lo tienen recogido, perfectamente redactado y guardado,
pero los que están trabajando dentro, como hemos comentado, lo saben. Fuera se puede decir, esto es un secreto, es parte del know-how, pero públicamente no está en ninguna gaceta que se pueda decir, tiene este número de identificación, ¿no? Y al final lo que es más complicado luego a la hora de acreditarlo en un juicio, ya lo sabes. Claro. Pero ante la nada y tener el secreto industrial, estoy 100% de que un empresario tiene que tener todos los contratos y todas las cláusulas perfectamente estipuladas. Estas de confidencialidad y del manejo de la información al final, porque la información es lo que nos diferencia unas empresas de otras. Entonces, todo lo que se puede regular en un secreto industrial, 100% debe de estar redactado, firmado y a buen recaudo, bien guardado. Sí, porque el tema con el secreto industrial, tienes toda la razón, es mucho más endeble y hacerlo valer puede ser más complejo, pero también tienes la ventaja de que no hay temporalidad. Claro, sí. O sea, permanece en lo que esté confidencial, ¿no? Exactamente. Y es muy regular que cuando tienes empleados y no tienes bien amarrado este tema, se va el empleado, pero se va el empleado con todas las recetas. Claro. Y al rato abre el restaurante o la fábrica de salsas enfrente y está usando todo tu know-how. Y si no tuviste la precaución de firmar los contratos, bueno, empezando por el individual de trabajo. Claro, sí, o para primero, ¿no? Ese es el primero, pero si no luego, pues hacer un anexo, una adenda, no sé, porque luego las necesidades van surgiendo. Nosotros en ese caso que también has comentado, podemos ahí apoyarnos con la competencia desleal. Claro. Porque ahí ha habido un comportamiento desleal porque me he ido de una empresa a otra y me he llevado parte de ese know-how que no es mío. Incluso aunque lo hubiera desarrollado yo, ya sabéis que estaba bajo las normas y bajo el encargo de otra persona. Entonces, hay que verlo todo en conjunto. Yo creo que es lo bonito de la propiedad intelectual, que todos los derechos pueden coexistir y estar juntos, y nosotros lo que hacemos es primero identificarlos y luego pues protegerlos. O incluso escoger uno u otro, dependiendo de la propia industria, ¿no? La ingeniería reversa, que en casos secretos industriales y en patentes funciona diferente, ¿no? Sí, no, y al final del día creo que el tema es que podríamos dedicarle nuestra práctica inclusive a la industria de los alimentos para buscar esta serie de protecciones que le den al inventor en su caso o al artista, pensando en los chefs y o a los derechos de las productoras, ¿no? Que sacan estos programas hoy tan de moda de Top Chef, Master Chef, Super Chef y que se han vuelto muy populares porque yo creo que ninguno de los que lo vemos cocinamos nada, ¿no? Obviamente, pero se relaja uno en lo que está viendo, o por lo menos se te antoja, ¿no? Sí, confirma mucho lo que platicamos el episodio anterior, ¿no? Que decías en las clases que siempre desde la propiedad intelectual está en todas partes y se demuestra ahora con temas de gastronomía, ¿no? Como lo hemos hecho con otro tipo de industrias, cómo las diversas figuras de propiedad intelectual pueden existir en un solo producto, proceso o industria, ¿no? Y en una industria y en un proceso y en un producto en el que estamos en contacto diario porque, como bien dices, comer es una necesidad. Y hoy en día se ha vuelto en un placer, ¿no? Aún más, ¿no? Y el turismo gastronómico, ¿no? Claro. Disfrutamos, las marcas país, recomendando, ve a este sitio, prueba esta comida, por lo que sea. Entonces sí, la verdad es que ha evolucionado muchísimo el mundo de la gastronomía y nosotros con la propiedad intelectual hemos ido de su mano. Exactamente. Pues muchas gracias, de verdad, por tomarte espacio personal para visitarnos, pero no podíamos perder la oportunidad. Un placer estar aquí. Muchísimas gracias a los dos. Muchas gracias, como siempre. Gracias por vernos y nos esperamos, yo creo que en unos 15 días o 20, dependiendo de las vacaciones que tome la producción. Gracias.